tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de conversación, conversando la región, conversando sobre la región, por la región, en la región y en este caso con un actor regional en un área en la que nuestra región a muy poco andar tendrá reconocimiento mundial como la capital de la astronomía. Realmente con el Observatorio Paranal, la llegada de esos radiotelescopios a Chacnantor y toda una pléyade de otras iniciativas que están surgiendo, se está formando un capital cognitivo y de oportunidades maravillosas. Eduardo Alejandro Unda Sanzana. Unda. De origen español el apellido, como estábamos. Y son poco comunes los dos, ¿eh? Sí, mucha gente me pregunta cuál es el origen de los apellidos. La verdad es tan español como muchos otros apellidos que son bastante más conocidos. Y depende de la región, uno se encuentra con bastantes Sanzanas, bastantes Undas. Del sur. Sanzanas hay muchos por allá. Ya, Unda es menos popular, pero ya uno se acerca a la zona central, hay bastante. Ahora, Eduardo, su formación básica es ingeniería y dentro de la ingeniería química. Así es. Y ya, cuéntanos cómo ahora se produce esta migración para llegar a ser el director del área de la unidad de astronomía de la Universidad de Antofagasta. La verdad es que no sé si la mejor manera de presentarlo es una migración, es decir, yo estaba estudiando ingeniería, sin embargo siempre se me consideró uno de los estudiantes más científicos dentro de los ingenieros, es decir, todo el bichito de la ciencia y de comunicar ciencia, yo lo tuve siempre mientras estaba estudiando ingeniería y entonces fue bien natural cuando se dio este cruce prácticamente de un edificio al otro en la Universidad de Concepción de plantear si es que yo podía seguir algo a nivel profesional en el área de ciencias. Originalmente me acerqué a los físicos y dentro de los físicos estaba la astronomía en aquella época. Y me ofrecieron varias cosas, pero la astronomía es algo que desde niño me había llamado la atención y que ahora, bueno, tenía la posibilidad, ¿cierto?, de convertirlo en algo que ya no fuera solamente una afición, no solamente un interés ocasional, sino que mi carrera profesional. ¿Y cuáles son y la tomé. los anclajes espirituales? O sea, ¿cuáles son las inquietudes, las motivaciones o las interrogantes? ¿Por qué te da por la astronomía? ¿Por qué no te dio por la ingeniería industrial? ¿Por qué? La verdad, cuando la gente me hace esa pregunta, casi me gustaría preguntar lo contrario. O sea, ¿por qué no la astronomía? En realidad la astronomía es algo que es tan fascinante, es tan natural si uno lo piensa. Antes de que haya cualquier cosa que conocemos, están los seres humanos frente al universo, desnudos, mirando las estrellas, que parece que esta curiosidad en realidad debiera ser una de nuestras curiosidades más básicas. Y que sin embargo, como luego nos hemos ido rodeando de cosas que nosotros mismos hemos hecho, que se terminan transformando casi en obstáculos entre las estrellas y nosotros, pareciera que hay otras preocupaciones más urgentes, más valiosas, pero creo que encarno, junto a muchos colegas, el interés de la humanidad de responder algunas interrogantes que son fundamentales y que siguen ahí, respecto a nuestros orígenes, nuestro futuro, nuestra relación con todo ello que está afuera de lo que tenemos inmediatamente más cerca. Curiosidad. En el fondo, claro. Curiosidad. Ahora, ¿tiene algunos otros elementos esa curiosidad? ¿Habían inquietudes en el orden religioso, por ejemplo? ¿O más bien eran en el orden científico puramente tal? ¿Habían preguntas que a ti te asaltaban? ¿O era una aventura más bien de ontología, de entender el ser que somos? ¿Cuáles son tus motivaciones en esa línea? A mí siempre me ha causado curiosidad el universo en el mayor sentido de la palabra. Sin embargo, siempre he tratado, en la medida de mis posibilidades, de dar respuesta a esa curiosidad sin vivir un mundo de fantasía, sino que tratando de encontrar algo que yo sienta que, o que concluya, que puedo compartir con cualquier otra persona y esa otra persona va a encontrar aproximadamente lo mismo que yo. Y es precisamente un poco el conflicto que empecé a tener con la religión en algún momento, que la religión me pedía demasiado de no cuestionar
Y cuando al margen de las religiones más oficiales comencé a buscar en algunos movimientos espirituales alternativos, etcétera, también me pedían aceptar demasiadas cosas de las cuales no había prueba y donde ya no se hablaba de un mundo espiritual, sino que se hablaba del mundo físico, por ejemplo. Ahí surge un segundo elemento, una cierta rebeldía intelectual, Sí, sí. inquietudes intelectuales que eran muy potentes. Pero con ciertos estándares. Es decir, si a mí me decían, ¿sabes qué? De noche tú te puedes desdoblar y viajar a los planetas, etcétera, yo quería que eso no fuera solamente un sueño, sino que quería que en realidad fuera viajar a los planetas. Y yo llegué a la conclusión de que mucha gente solamente estaba durmiendo. ¿Ya? Yo quería realmente ver qué pasaba en los planetas. Entonces, para mí, el camino para realmente satisfacer esas curiosidades, y no con una ilusión, sino que con hechos, me lo terminó proveyendo la ciencia. Creo que ese es todo el proceso. ¿Y cuál, por ejemplo, cuál es la pregunta que asalta tu quehacer hoy y que mueve, por ejemplo, el grupo que trabaja en la unidad de astronomía de la Universidad de Antofagasta? Yo creo que como muchos astrónomos en el mundo, una de las preguntas, porque son varias, ¿ya? Pero una de las preguntas que probablemente más mueve nuestra actividad es saber si estamos solos en el universo. Eso no significa que nosotros estemos en este momento activamente buscando inteligencia extraterrestre, que es lo que uno se podría imaginar, sino que uno dice, bueno, el proceso de buscar vida como una actividad científica y por lo tanto saber si este fenómeno es único en este planeta, en todo este tremendo universo que habitamos, o si es que hay algo más, requiere varios pasos. Es como hacer una casa, que primero necesito ladrillo, cemento, etc. Acá también hay algunas cosas que necesitamos primero. Necesitamos encontrar mundos que sean habitables. Una vez que encontremos esos mundos, tenemos que poder analizar si es que existen huellas de la posible vida en esos mundos. En caso de que encontremos alguna huella, ¿hay alguna otra alternativa que a lo mejor nos diga que no, que es un proceso natural, que lo generó, pero no un ser vivo? Hay hartas cosas que ir quemando como etapas para realmente responder la pregunta. Hasta hoy, esta aproximación a Antofagasta, región, como capital mundial de la astronomía, nos lleva al pensamiento de el activo maravilloso que tenemos en el cielo. Luego surge la otra cosa que nos impresiona, que es la infraestructura que se ha ido construyendo para eso, ¿verdad? Sí. Tanto telescopios como radiotelescopios. Pero a eso también se le agrega algo que a mí me empieza a marcar y que quisiera preguntarte alguna reflexión sobre eso. No solo es afuera. ¿Por qué tanto astrofísico? ¿Por qué astrobiólogos? ¿Por qué científicos? ¿Por qué filósofos de todo el mundo están viniendo al desierto de Atacama? No a mirar las estrellas solamente. Muchos de ellos a ver los elementos que son los parámetros de la vida. ¿Qué hay aquí que hace que eso sea atractivo? Hay varias maneras en que uno puede responder a esto, pero si tuviéramos que seleccionar algunos de los más destacados, de los elementos más destacados de esta región, yo creo que lo que muchas personas, ante un primer contacto con la región, pueden percibir como una desventaja, que es la presencia del desierto, que parece hostil a la vida, etc. Que hay un discurso que yo creo que está muy agotado a estas alturas. Agotado porque no es funcional, no es razonable, no tiene fundamento. Porque yo creo que no refleja toda la riqueza del desierto, básicamente. Okay. Yo creo que si uno lo mira con mayor altura de mira, se encuentra con un paisaje que se ha preservado prácticamente inalterado, ¿ya? Desde, no vamos a decir el origen del planeta, pero por lo menos desde una antigüedad que es excepcional y que me permite remontarme mucho más atrás en la historia de nuestro planeta que casi cualquier otro lugar que yo pueda visitar. Nosotros sabemos que, sin ir más lejos, todo el efecto de la erosión, ¿ya? Va borrando las huellas del pasado, de un pasado natural que es complejo, que es riquísimo, que tuvo nuestro planeta. Uno de los pocos lugares donde yo todavía puedo encontrar algunos signos de ese pasado es acá. Y puedo encontrar el contacto de nuestro planeta con otros cuerpos del espacio, de los cuales todavía hay vestigios. Tengo este portal inmenso al universo en condiciones que lamentablemente se han perdido, que antes había en otros lugares pero que se han perdido. Entonces, esta convergencia de condiciones yo creo que es extraordinaria. La mayor parte de los paisajes que vamos encontrando en las observaciones que se hacen hacia el cosmos no son áreas, no son la foresta del Amazonas normalmente, son cosas mucho más parecidas
a un conjunto de piedras y de elementos arcillosos y arenosos, ¿verdad? Así es, hay personas que ven un paisaje en el desierto, en esta región, y pueden perfectamente fantasear con que están en la Luna, o están en Marte, o están en Mercurio, en muchos cuerpos que en este momento nosotros estamos recién empezando a explorar en detalle. La sensación de estar allá perfectamente la podemos tener después de un pasaje en bus, un pequeño viaje en vehículo y simplemente caminar y mirar las estrellas. Tú eres un astrónomo, ingeniero, cientista, joven. La pregunta que yo me hago y que te la hago a ti como actor principal en esta área, ¿qué significa? Más aún cuando tú has estado no solo en la Universidad de Antofagasta, estuviste en la Norte y también conoces la experiencia de la Universidad de Antofagasta. ¿Qué significa para nuestro ámbito universitario? ¿Cuál es el desafío para nuestros profesionales y para los jóvenes que se están formando en nuestras universidades locales, particularmente las dos más importantes? Este desafío de la astronomía, de la astrofísica, de la astrobiología, no solo esta cosa de mirar hacia afuera, sino que todo el contexto que está involucrado. Yo creo que el principal desafío es asumir una posición de líderes. O sea, resumiéndolo en una frase, yo creo que es eso. Muchas personas perciben erróneamente que todo este gran desarrollo de la astronomía es algo que únicamente beneficia a organismos extranjeros, a personas que no son chilenas y que vienen acá y más o menos como que se lleva las estrellas para otro lado. Eso no es tan así, o sea, nosotros hemos sabido manejar políticamente esto de manera que los chilenos obtienen importantes beneficios. Quizá no todo lo que se debería, ya, pero tienen importantes beneficios. Y de todos modos, la ciencia es muy difícil ponerle frontera. Yo creo que cuando se genera conocimiento básico, es conocimiento para todo. Sin embargo, perdón, a nivel regional, yo creo que todavía, y nacional, yo creo que todavía estamos en una posición demasiado subordinada en muchos de estos proyectos. Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuáles son los desafíos que tú visualizas? ¿Habrá un desafío, por ejemplo, para que la gente nos siga, habrá un desafío en la autoridad política que tendrá que tener un rol de mayor protagonismo respecto de lo que hacen los chilenos? No solo estar con 10 horas, sino que tener algún rol, o asociarse a las grandes redes mundiales, o formar capital humano y orientarlo a esto, o generar la instancia de construcción de laboratorios que permitan, porque ¿para qué formamos tantos doctores si después no vamos a tener dónde hacerlos trabajar? O sea, ¿cuáles son, en tu opinión, los desafíos en esta parte de la implementación? Yo creo que hay varios. A ver, si partimos por la educación, ya, todavía sin llegar a la ciencia, sino que partimos por la educación. Hay una reflexión que uno podría hacer. Yo dirijo en este momento la unidad de astronomía en la Universidad de Antofagasta, que tiene a su cargo un proyecto que es el Centro de Innovación Educativa. En este Centro de Innovación Educativa nosotros tuvimos que hacer un levantamiento de información de proyectos educativos de alcance mundial, que nosotros pudiéramos decir, bueno, con ellos nos conviene colaborar para traer algunos materiales a Chile, implementarlos en la región para mejorar la actividad educativa científica en las escuelas. Yo me pregunto, ¿por qué nosotros en esta región estamos teniendo que traer materiales generados en Estados Unidos, en Europa, en otros lugares, y no es al revés, siendo que acá tenemos los mejores cielos del mundo para observar el universo? ¿Por qué no es que ellos están teniendo que tomar esta cosa que se generó en Chile y que es tan buena porque, bueno, en realidad es tan natural? Si los chilenos tienen el cielo ahí a cada rato, ellos obviamente hace mucho ya generaron estos materiales y los tuvimos que adaptar para Estados Unidos. No, estamos haciéndolo al revés. Yo creo que eso es una cosa que hay que trastocar un poco. En la parte científica, dejar de ser simplemente más o menos quienes hacen la mantención de los equipos. O sea, yo creo que los científicos chilenos no pueden ser solamente, o no deben ser solamente usuarios. Los científicos chilenos deberían ser quienes lideraran algunos grandes proyectos para tratar de responder algunas de esas preguntas, quienes crearan nuevos instrumentos, quienes aprovecharan que esta tecnología está acá. Cuando viene la segunda generación de estos grandes telescopios que requieren toda una instrumentación aparte, los chilenos tienen algunos de los instrumentos que se van a ocupar en esos grandes telescopios y fueron pensados acá, diseñados acá. Hubo todo un desarrollo tecnológico en paralelo con ingenieros, ¿ya?, que permitió que tecnología de alta precisión se instalara en Chile y sirve ya no solo a la astronomía, sino que a otras áreas. Creo que los beneficios colaterales de la astronomía son enormes, ¿ya?, y mucha gente no los ha dimensionado. En la parte política, como usted planteaba,
Creo que también está pendiente el equiparar algunos de los beneficios que pueden tener consorcios extranjeros, ¿ya?, que quieren traer proyectos astronómicos a Chile, con los beneficios que podría tener un grupo chileno que quiera hacer lo mismo, que en estos momentos no es parejo. Explícalo. Por ejemplo, en términos de impuestos, sin ir más lejos, un consorcio extranjero puede negociar a través de las leyes chilenas para tener exenciones tributarias y traer sus equipos y desarrollar toda una serie de actividades sin pagar el IVA, sin pagar internación, una serie de cosas que si yo como chileno quiero hacer exactamente lo mismo, no tengo manera de sacármelos de encima. No hay cómo competir porque Me te van a cobrar todo. Me cuesta un 30%, un 40% más, y más encima yo no tengo tanta experticia como ellos. Entonces, al final para mí es como doble la tarea de querer iniciar algo similar. Ya, y yo creo que eso es algo que nuestros políticos deberían reflexionar, que si queremos generar un marco de condiciones propicio, ya, a desarrollo indígena, ¿cierto?, de astronomía, eso requiere, ya, que veamos dónde están algunos de esos obstáculos que han hasta este momento enlentecido ese desarrollo. Ahora, es importante para Chile, hay mucha gente que dice, ¿y a mí qué me importa la astronomía? En Antofagasta es muy habitual escuchar eso. Me piden que apague la luz, me dicen que estoy contaminando, ¿qué me importa a mí la astronomía? Eso es lo que dice mucha gente. Tú que eres astrónomo, que estás vinculado a esta área, que eres chileno, que estás formado en nuestro país, ¿qué reflexión podrías hacer sobre ese punto? Hay tanta cosa que se podría decir cuando la gente plantea eso. Por ejemplo, a mí me impresiona mucho que a veces el país está muy preocupado y quisiera, pero de corazón, que por ejemplo Chile tuviera los mejores futbolistas del mundo, ¿ya?, y sin embargo no está al mismo grado de ambición respecto a los mejores científicos del mundo. A pesar de que en estos momentos es como, si mantenemos la analogía, tener acá los mejores gimnasios del planeta, los mejores estadios del planeta, ¿cierto?, y que los chilenos seguramente ni siquiera hicieran ejercicio, sería como un contrasentido. Bueno, acá están los mejores equipos científicos del planeta, ¿ya? Tenemos mayor acceso a usar esos equipos que cualquier otro país del planeta, y sin embargo no tenemos todavía, ¿ya?, los mejores científicos del planeta. Hay algo raro ahí. Por lo tanto, debiera ser una preocupación nacional, ya, simplemente por la tremenda oportunidad que puede estársenos pasando por el lado, y algún día mirar históricamente este periodo y decir, bueno, ¿y qué estaban haciendo nuestros antepasados que tuvieron eso ahí y no lo usaron? Es una primera cosa. Pero además, también esa asociación, esa dicotomía un poquito falsa entre que o escojo la ciencia o escojo como mi bienestar inmediato por el tema de las luces. La contaminación lumínica es algo que va a beneficiar a los observatorios en particular. Temas como el de la contaminación lumínica tienen un montón de impacto simplemente a nivel energético. Y vivimos en una región en la cual el tema energético está omnipresente, ¿ya? Porque es difícil producir energía. Entonces puede venir una sequía a nivel central, ¿cierto? Y empezamos a ver, chuta, hay que racionar la energía, etcétera. Bueno, ¿y por qué tenemos que esperar a reaccionar a eso y no simplemente generamos hábitos que hagan que no desperdiciemos energía? Porque la contaminación lumínica es eso. Y además que la contaminación lumínica en el fondo es ineficiencia del uso de la energía. Exacto. Derrochar, botar energía, porque las lámparas alumbran para cualquier lado menos para donde tienen que alumbrar fundamentalmente. No es restringir a la gente el uso de la energía que realmente le sirve, es restringir el uso de la energía que no le sirve. Ahora, ¿cómo un hombre vinculado al quehacer astronómico y que vive la inquietud y conversa con otros astrónomos, qué es el hongo lumínico? ¿Qué es la contaminación lumínica? ¿Es cierto? ¿Es pura fantasía? Hay efectivamente, porque desde la distancia, cuando uno se viene acercando a Antofagasta, se ve efectivamente un hongo, le llaman hongo, ¿verdad? A ese halo de luz. Usted dice cono, hongo, Claro. hay varias maneras. Sí, existe, ¿ya? Pero más que el hecho de que exista, a mí lo que me preocupa, yo le contaba, yo llegué el 2005 acá, el 2005 no se veía. Yo tengo como referencia que yo el año que llegué comencé a hacer algunas observaciones en exactamente el mismo lugar donde en 10, 12 años más se va a instalar, ¿cierto?, este telescopio de 40 metros que va a instalar la ESO. ¿Cómo se llama ese lugar? Armazones, donde va a estar el ILT, el telescopio extremadamente grande. Y resulta que, claro, era natural que uno iba conociendo el camino, iba haciendo observaciones de la ciudad a distancia para ver hasta dónde llegaba el efecto. Y Antofagasta era invisible. Se llegaba a un punto en el cual uno ni notaba que hubiera una ciudad para allá.
Hoy en día ya no se puede decir eso. Y eso le da a uno una medida, ¿ya?, de no solo del crecimiento de la ciudad, porque el crecimiento puede ser saludable en la medida en que es proporcional a las necesidades y se establece una relación armónica con el entorno, sino que ese crecimiento se llevó a cabo de una manera que en tan solo 7 años ya degradó un poco las condiciones de uno de los mejores lugares del mundo para observar el universo. Eso yo encuentro que es preocupante. 7 años. 7 años, o sea, ¿qué nos espera en un siglo? No hay una adecuada planificación, no hay un adecuado gestionamiento energético y de ingeniería de iluminación que permita ser eficiente. En el halo de luz que ilumina normalmente se desparrama mucha luz, porque eso es, ¿verdad? Sí, básicamente. Lo que pasa es que, a ver, nosotros afortunadamente en esta parte del mundo tenemos una norma, ¿verdad?, que si la hacemos valer, por lo menos minimiza el problema, no lo elimina, lo minimiza, hace que su avance sea más lento. Pero como ocurre con muchas normas, la gente se encarga de cumplir con la norma, pero no con su espíritu. Y el espíritu de la norma es bien claro, ¿ya? Y lo que se está tratando de proteger es la calidad de estos cielos. Eso lo tienen claro los que redactaron la norma. Pero cuando se entró a la parte técnica, por supuesto hubo un montón de situaciones que a fines de los 90 se desconocían, por decir algo, no sé, el grado de reflectividad del pavimento. Que entonces, claro, un tipo, aunque a lo mejor ahora reorientó su luz, ¿ya?, y está cumpliendo con la norma, sigue apuntando una luz hacia un pavimento que es tan reflectante que es lo mismo que si le apuntara hacia el cielo. Ahora, Eduardo, hay miles de jóvenes que nos están mirando y que nos van a ver a lo largo de las distintas emisiones. ¿Es complejo esta formación? ¿Hay que ser capo en matemáticas? ¿Hay que ser muy brillante? ¿Hay que ser más perseverante de lo que...? ¿Cuál es el equilibrio para poder mirar una perspectiva de acción en este ámbito? A ver, yo creo una primera cosa que hay que comentar es que la manera de participar, ¿ya?, en muchos de estos grandes desarrollos astronómicos no necesariamente o no exclusivamente tiene que ser por la vía de llegar a ser un astrónomo o un astrofísico. Precisamente estamos hablando de que en Chile hay algunos proyectos de astronomía a nivel tecnológico que son extraordinarios en cuanto a su escala y los va a seguir habiendo por 20, 30, 40 años más. Y eso no requiere tanto científicos como ingenieros muchas veces. Entonces, y digamos que solamente para ir despertándole curiosidad a nuestra gente, ¿y un filósofo tiene algo que hacer en esto? ¿Un poeta tiene algo que decir respecto a todo esto? ¿Puede complementar el trabajo que hacen los científicos en los grandes observatorios? Yo creo que quizá reconecta a muchas personas con lo humano, por decirlo de alguna manera. Esto es un poco como ese problema de los árboles no me dejan ver el bosque. O sea, yo puedo ir a un observatorio y ocupo estas grandes palabras de estar observando el universo, pero en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy muchas veces observando una pantalla de un computador, donde aparecen unos puntos luminosos que yo sé que son unas estrellas, y hago unas mediciones con unos gráficos, y me empiezo a olvidar, ¿ya?, de esta fascinación original que es lo que a mí me movió a llegar a ese punto, ¿cierto?, que me llevó a lo mejor 10, 12 años de estudio, ¿verdad?, más especializaciones, más trabajos, tiempo de postulación, hasta que llego a estar sentado esa noche ahí, y se me olvida que eso, en el fondo, es iniciativa de un niño que una vez yo fui, que simplemente observó maravillado todo esto. ¿Ya? Y que debería esa noche a lo mejor estar gozando, ¿ya?, la noche más extraordinaria de su vida, y está tal vez simplemente preocupado de que un programa de computación funcione bien. O sea, yo creo que este contacto con poetas, con artistas, con filósofos, nos reencanta con esas motivaciones originales. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Ya nos alcanzó la hora, nos vamos a separar solo un minuto y vamos a volver a conversar sobre toda esta dimensión tan maravillosa que es el cosmos y todo lo que representa para el ser humano. Un minuto, ya volvemos. Gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta conversando la región. Tiene tanto significado para nosotros esta palabra, esta frase que lleva a converger, conversar, converger, encontrarse. ¿En qué? En la región, en torno a la región, por la región, para la región, con la gente que vive en la región.
Hoy estamos hablando con Eduardo Hunda. Él es astrónomo, es ingeniero, dirige la unidad de astronomía de la Universidad de Antofagasta. Yo por lo menos me siento tan contento de que saludo a su rector, lo felicito, que está haciendo una gestión maravillosa, le ha dado otro pelo a la universidad. La gente lo está mirando con otros ojos la universidad, está tomando, como que se está poniendo pantalones largos, y una de las cosas que hablamos hace 4 o 5 años, ¿por qué la Universidad de Antofagasta no tiene nada, absolutamente nada vinculado a la astronomía en una tierra que era la capital mundial de la astronomía? ¿Cómo estaré contento entonces, Eduardo, de ver ahora que ustedes son un equipo joven, un equipo dinámico, además un equipo, me llamó la atención, multidisciplinario? Sí. Porque llegar a la unidad de astronomía y encontrarse con una diversidad tan grande, ¿cierto? Uno cree que va a llegar a puros matemáticos, físicos, y de repente hay diseñadores, psicólogos, comunicadores, bonito. Entonces, va a decir, ¿por qué le dieron esa visión al proceso de su quehacer? Precisamente por la importancia de comunicar lo que hacemos. La comunicación en ciencia nosotros creemos que es fundamental, pero que hay que hacerla bien, ¿ya? Y para ello, obviamente, es una tarea que trasciende la experticia que los científicos tenemos. Necesitamos asesorarnos de expertos en el tema comunicación, de expertos en el tema educacional, que nos van a dar desde su peculiar ángulo, ¿cierto?, algunas técnicas que nos van a permitir llegar más efectivamente a niños, al público general, evaluar algunos recursos educativos para saber si realmente cumplen su función. Hemos hecho harto de eso este año, no solamente investigación básica. Una reflexión que me surge: se complementan, compiten, son amigos los dos equipos de las dos universidades. ¿Cuál es la relación? Es algo que se tiene que definir periódicamente, ¿cierto? Que en este momento no tenemos una relación muy clara, podría decirse, porque queremos aprovechar nichos que hasta ahora no hayan sido explotados. Entonces, primero posicionarnos, construir lo propio, ¿ya?, darnos a conocer a nivel nacional, y así como vaya evolucionando la astronomía en ambas universidades, así como ocurrió en Santiago, por ejemplo, ir viendo puntos de relación para que finalmente sea la región la que salga ganando. Pero por ahora estamos haciendo cosas que son tan diferentes, ¿ya?, que buscan intereses intencionalmente muy distintos, que no hemos establecido vínculos con ellos. El rol que juega la ciencia en nuestra zona me hace pensar de que en algún momento habrá que pensar en iniciativas conjuntas, pero no solo de las dos universidades, sino que con muchas otras universidades, tanto de Chile como del extranjero. La asociatividad es un fenómeno capital en el mundo global de hoy, ¿no? Sí, nosotros sabemos eso, a ver, un poco por ser científicos, pero quizá más específicamente por ser astrónomos. Algo que yo siempre le cuento a los estudiantes que están empezando a estudiar esto: la astronomía a uno le cambia mucho la perspectiva del mundo, porque cuando uno va a un observatorio, es como visitar una especie de gran embajada donde hubiera representantes de todos los países y confluyen muchas visiones diferentes, muchas culturas diferentes, y todos tenemos que poder estar bajo el mismo techo, respetarnos, hacer lo que íbamos a hacer, ¿cierto?, y sin estar peleados unos con otros. Y eso es algo que uno empieza a adquirir más o menos tempranamente en esta área. Yo en ese sentido, Eduardo, voy a reflexionar no para el ámbito de la disciplina, sino que, por ejemplo, para la señora o el señor director de un servicio, o para el señor gerente o la señora gerente de alguna de las empresas tan maravillosas e importantes que hay en la región, para los señores miembros del gobierno regional, por ejemplo, que cortan asignación de recursos, en las empresas que hacen responsabilidad social empresarial y que pueden destinar recursos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Está íntimamente vinculado con lo que hemos venido conversando, porque yo echo de menos trabajos asociativos. Por ejemplo, yo he participado, Eduardo,
en reuniones donde me encuentro con 30 o 40 científicos, donde hay uno solo que es chileno, todo el resto es de afuera, y se reúnen para hablar de astrobiología, por ejemplo. Lo vi en San Pedro de Atacama, lo he visto en algunos otros lugares vinculados a Chiu Chiu, por ejemplo, y yo me pregunto si no será tiempo de que, y yo diría que además tiempo muy oportuno porque está empezando esto, de que nosotros tomemos el control. A mí me llamó la atención, por ejemplo, el único chileno en una de las reuniones era Humberto Maturana. Y estaban el encuentro era para reflexionar en torno a los parámetros que permiten caracterizar la vida. Usted se preguntará, eso debe ser muy complejo, una cosa muy lejana. La gente lo que decía era, en esencia, la vida en lo que consiste es en sistemas autoorganizativos y autosustentables. Bueno, es complejo, pero no es tan complejo, ¿no? Claro. Se puede conversar. ¿Y cuántos de los estudiantes que tú tienes en tus aulas no podrían ser protagonistas en esta conversación? Y mientras más jóvenes sean protagonistas de esta conversación, por Dios, más portentoso es el futuro de esos niños. ¿Por qué no ser nosotros protagonistas de esas reflexiones, de esas convocatorias, ayudados de aquellos que están en posiciones de mejor vinculación que nos permitan traer otros que nos vengan a ayudar? ¿Qué te produce como reflexiones? Algo que a mí me llama la atención, porque es un fenómeno que yo también he observado, es que esto, cuando la gente lo ve, cuando se ve desde Chile, parece que le diera más prestigio a cualquier evento que ese evento esté lleno de extranjeros. Como que todavía seguimos quizá con esta mentalidad media de colonizados, ¿verdad? Donde el conquistador es como un ser un poquito superior. Y sin embargo, por todos los desarrollos que ha habido en el mundo, que se ha reflexionado mucho precisamente sobre estos temas de la colonización, los abusos que se cometieron, etc., en muchos extranjeros hay una actitud que es muy humilde y ellos se sorprenden de que no haya más presencia de los nativos. O sea, sin ir más lejos, hace poco nosotros tuvimos con nosotros una visitante que estuvo un par de meses, era una estudiante estadounidense que andaba recorriendo el mundo para conocer la visión que los niños de distintas culturas tenían del universo. ¿Ya? Es un proyecto bien simple, ¿ya? Sin embargo muy enriquecedor, porque ella después quería dedicarse a ser profesora. Y resulta que ella tuvo la posibilidad de participar en un evento que se organizó en San Pedro, que fue la Noche Cero, ¿ya? Que tenía que ver precisamente sobre crear conciencia en torno a la problemática de la contaminación lumínica. Y el primer comentario que ella me hace, cuando ve la lista de conferencistas, dice, bueno, y no hay ningún chileno. Sorprendente. Sorprendente, sí, en San Pedro. El mensaje a nuestra amiga y a nuestro amigo, especialmente a los más jóvenes, pero a todos en general, es que no estamos hablando de cosas estrombóticamente complejas. No estamos, por ejemplo, ahí hay una relación de algo, percepción respecto del cosmos, percepción respecto del planeta, parámetros básicos que caracterizan la vida, elementos que se pueden encontrar en el espacio, formas de vida. Formas de vida. Usted dirá, es que eso también es complicado. Lo que yo he visto es que sean dentro de la complejidad, son cosas que no son tan complejas y que, por ejemplo, me decían a mí, amigos astrofísicos y astrobiólogos, gran preocupación tenemos por lo que pasa en los salares, en condiciones tan extremas, la vida que sea. Gran preocupación tenemos, por ejemplo, por los geysers, con agua saliendo a 80, 100 grados, en ebullición, y sin embargo ahí está la vida, ahí mismo, en la ebullición misma. Cosas que, o lo que me decían otros, amigas y amigos, en realidad, se lo voy a decir antes de dar la idea. Todos creemos que el sol es la fuente de la vida, así se ha enseñado siempre. Y alguien entonces nos puede explicar por qué a 10.000 metros de profundidad, en las fosas marinas, hay tremendas comunidades que no han tenido jamás un rayo de sol. Entonces, hay cosas tan diversas. Lo que yo quiero es bajar el mito de que esta cuestión es tan compleja y es tan inalcanzable. Tú ya has dado muestra por lo que me dices del trabajo interdisciplinario, de que aquí todos tienen cabida, todos tienen oportunidad. Es cosa de enfocar bien lo que quieren investigar y preparar bien el proyecto. Porque además hay plata para investigar. Sí, claro. Yo creo que
Chile hace rato ya se dio cuenta que astronomía es una de las áreas en las cuales, bueno, no solo astronomía, pero una de las áreas, ¿cierto?, que son estratégicas para el desarrollo nacional. Y en virtud de eso se han creado fondos especiales, se han generado convenios especiales de colaboración, etcétera. Y esto uno veía originalmente, nadie tenía muy claro qué es lo que había que hacer con estos dineros, pero de a poco se ha ido generando una agenda que no solamente involucra a científicos. Hablábamos hace un rato que esto puede tener participación de ingenieros, puede tener participación de profesionales de otras áreas que desde sus experticias amplíen el impacto que tienen muchos de estos proyectos. Yo creo que una señal muy positiva en relación a esto la dan algunos grupos de aficionados. O sea, que a veces acá los profesionales, la gente puede tener la idea, si son profesionales, todo mejor. Bueno, no necesariamente, o sea, puede que la ciencia la hacemos mejor que cualquier aficionado, pero hay otras cosas que tienen que ver más con la relación con la comunidad, con la organización social, ¿cierto?, que van a haber grupos de entusiastas por la astronomía que lo van a generar mucho mejor, una dinámica de relación con la comunidad, de entrega de ciertos contenidos y de la cual nosotros entonces podríamos tomar pauta. Ay, yo te quiero preguntar algo, porque a mí me llama la atención. La gente cree que los observatorios nacieron de la noche a la mañana. Los primeros estudios respecto de Paranal, ¿cuántos años tomaron? Los primeros estudios de armazones, ¿cuándo comenzaron? Muchas de estas evaluaciones de sitios ya demoran 20 años, 30 años. 30 años, efectivamente. Entonces, esto que tú describías, que en tu proceso formativo tú al momento de llegar subías el cerro y ibas a mirar, bueno, como esas observaciones, hay muchas y hay gente que ha empezado hace 20 o 30 años, o sea, hay todo un proceso. Lo que podríamos decir es que hay pioneros en muchas áreas, hay pioneros en muchas áreas que después terminan siendo un Paranal, terminan siendo un Chacnantor, o van a terminar siendo lo que va a ser ese gran conjunto que es Armazones, ¿verdad? No sé, lo que me gustaría a mí invitarte, que tú provoques a nuestras amigas y especialmente a nuestros amigos más jóvenes que están pensando en la aventura y que creen que esto es muy lejano, es muy distante. A ellos me gustaría que tú le conversaras respecto de cómo lo que importa es centrarse en lo que uno quiere hacer y tratar de construir plataformas, porque cuando uno busca va encontrando siempre puertas que se abren, siempre manos que se extienden, siempre espacios donde el trabajo colaborativo va dando frutos fecundos. Hay una conversación que yo solía sostener periódicamente con estudiantes de primer año, primero, segundo año, que ya empezaban a plantearse, bueno, ¿qué perspectivas profesionales tiene esto para mí? O sea, hay gente, especialmente en Chile, que entra a la universidad como sintiendo que es una obligación entrar a la universidad, y una vez que ya están dentro, comienzan a reflexionar si la elección fue buena o no. Entonces, hay que tener muchas de estas conversaciones de orientación cuando ya comenzaron el camino. Y dentro de esas conversaciones de orientación ha estado todo el tema de que si uno empieza a sacar cuentas, ya, con toda la cantidad de universidades que en este momento están formando astrónomos en Chile, en el mundo, de ahí a que ellos completen su carrera, completen sus posgrados, ya, completen después sus postdoctorados, etcétera, pensando en realmente poder trabajar en esto, ¿tendrán alguna posibilidad de trabajo? Bueno, y los que están con la calculadora en la mano dicen, oye, pero es imposible. Si en el fondo vamos a hacer, no sé, pues cada año que vamos a estar saliendo los mismos que entramos, sería como 100, 200 astrónomos cada año, y el país tiene como 120 vacantes más o menos este año proyectados como para la siguiente década. ¿Cómo es esto posible? Bueno, yo creo que precisamente, más allá a veces de ser el mejor, ¿ya?, en términos de que se le da mejor la física, que se le da mejor la matemática, que por supuesto todo eso es importante, hay harto de rasgos personales que hacen que finalmente una persona llegue a donde se propuso llegar. Como una profesora de filosofía una vez me dijo, siempre sopla un buen viento para el que sabe a dónde va. Y efectivamente, o sea, uno ve que muchas de las personas que parten en estas carreras se van filtrando solas en el camino, o sea, sin que los profesores tengamos que hacer nada.
porque lo que va determinando quiénes siguen, quiénes no siguen, no es si aprobó o no aprobó cálculo 3, ¿ya? Es en el fondo qué tan perseverante es, de manera que cuando tuvo una caída supo levantarse, de cuando se presentó una oportunidad la aprovechó. Que yo quiero hacerte, porque estamos llegando a la parte final. Tenemos un grupo de teatro maravilloso, una comunidad teatral maravillosa, musical maravillosa. Tenemos hombres y mujeres de las letras maravillosos. Tenemos gente que hace pedagogía en niños y en adolescentes. ¿Es ajena para ellos el desafío y la aventura de la astronomía? ¿O este espacio que tiene todo este desarrollo debiera contagiar a otros con una verdadera cultura de compromiso, de entender que este es un activo que puede generar mucho en el futuro? Yo reflexiono así en términos generales. ¿No podría haber una sinfonía del espacio en este minuto de gente, música que converse con astrónomos? Me pregunto, ¿estos grupos de teatro no podrían ser una obra de la cosmovisión del hombre respecto de...? Me pregunto si el profesor no podría orientar a sus alumnos, por ejemplo, al diseño. Me gustaría que tú terminaras este programa con una reflexión fuera del astrónomo, sino que el hombre en un contexto más amplio y cómo ve esta tremenda oportunidad que es el habernos constituido sin saber leer ni escribir prácticamente en la capital mundial de la astronomía. Así como presenta una tremenda y potente oportunidad para científicos, yo creo que presenta una oportunidad rica e inspiradora para cualquier persona que quiera establecer una relación con esto. Esto no tiene las puertas cerradas a nadie, ¿ya? Esto no está abierto solamente a personas de un intelecto, poco menos de esferas elevadísimas, ¿ya? El cielo está ahí, es cosa de levantar la cabeza, ¿ya? Y lo que le pase a uno cuando se puso a mirar las estrellas, ese acto es único, no ha tenido lugar antes, ¿cierto?, en toda la historia del universo, y cada persona debiera valorarlo por lo que es. En el caso de nuestros artistas, que son en el fondo la capacidad creativa que nuestra sociedad tiene, yo creo que cuando ellos hacen este acto de levantar la cabeza y tener este momento único en la historia del universo, probablemente también sean capaces de entregar un mensaje único a todos, ¿ya? Y ojalá que muchos más artistas lo hicieran, que no sintieran que la astronomía, por tener este nombre de ciencia, entonces inmediatamente es delantal blanco, instrumentos, maquinaria, entonces no tiene nada que ver conmigo. La astronomía es simplemente eso, es levantar la cabeza, mirar el cosmos, y hay algunos que nos hemos planteado dar esta mirada desde el punto de vista de entenderlo racionalmente, desde el punto de vista de aplicar todo lo que hemos aprendido en 400, 500 años de historia, ¿cierto?, que nos ha ido legando la ciencia, para ver qué respuestas podemos dar, mientras otros van a responderlo desde el punto de vista de las emociones, ¿cierto?, de abrazar a alguien mirando las estrellas, del romanticismo que tiene. Y bueno, en esto los científicos también nos distribuimos a distintas sensibilidades. Ha habido científicos que se han atrevido a crear. Hay artistas que también se atreven, ¿cierto?, a esta aventura de meterse un poquito en lo que es la ciencia. Acá hemos conversado, por ejemplo, con el director de la compañía de teatro de Pedro de la Barra, ¿ya?, sobre precisamente hacer una obra de teatro astronómica. ¿Ya? Es algo que hemos conversado también con otros artistas que uno ve en Europa especialmente existe mucho este concepto del artista en residencia, del artista que un centro científico le abre sus puertas y va a estar un tiempo ahí, o sea, el artista está obligado a estar, simplemente. ¿Por qué no hacer algo así, por ejemplo, nosotros, la Unidad de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, empezar un poco con eso, de tener un artista residente que se vaya empapando de nuestro trabajo, de las cosas que nosotros vemos, y que al final muestra un ángulo completamente distinto, que yo no sabía que estaba ahí, a pesar de compartir el mismo espacio con él. La invitación ya está abierta, Eduardo la ha planteado, al Consejo Superior de la Universidad, a la Rectoría, que yo considero que está haciendo una gestión maravillosa, a los dos ámbitos, tanto el de la Universidad de Antofagasta como el de la Norte, que debieran volcarse hacia afuera, aunque yo valoro mucho que se están volcando mucho hacia afuera. Y como síntesis de esto que hemos conversado, yo quiero decirles que, por ejemplo, uno de los escritores latinoamericanos, Borges, tiene un cuento que se llama El Aleph. Y dentro de ese cuento, El Aleph, que yo le invito a usted que si puede regalárselo al niño, al adolescente,
se lo regale. Hay una cosa maravillosa cuando él describe, y miré el cosmos, estaban las estrellas, y titilaban, y estaban en relación, y me maravillaban. Pero ahora que quiero describir aquello, me doy cuenta que no puedo hacerlo con la magnificencia que era lo que yo veía, porque el acto de mirar, el acto de ver, es muy distinto al acto del hablar o del escribir. Yo no encuentro que eso es maravilloso y es de la esencia de lo que es el cosmos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Con usted ya nos encontramos en Conversando la Región.